Podcast Sobrevivientes. Quiero que sea anónima, por favor. Bueno, continúo con la historia. Soy de Puebla y mi familia es muy religiosa, al punto de que en toda mi casa hay cuadros religiosos. Pero siempre pasa algo muy extraño. Y es que cuando dan las 3 de la mañana, todas las noches, se escucha que mueven los trastes en la cocina o que arrastran cosas en la casa. En una madrugada yo no podía dormir, así que bajé a la cocina por un vaso de agua y cuando iba en las escaleras, de camino hacia la cocina, escuché varias voces que me llamaban. Traté de ignorarlas, pero no era la primera vez que me pasaba, así que de alguna forma era normal. Bajé por mi vaso con agua y de pronto se cayó un plato de la mesa. Como era de esperarse, corrí hacia mi cuarto y cuando estaba a punto de llegar, mi puerta se cerró. En eso, mi perro empezó a ladrar y volteé hacia atrás. No debía hacerlo. Cuando levanté la mirada, había una mujer parada que me hablaba, pero nunca le pude ver la cara ni los pies. De repente, solo me desmayé. No supe qué pasó después. Cuando desperté estaba con mi mamá y nadie me creyó. Hasta la fecha la sigo viendo, pero ya no me habla más. Solamente me sigue. Esta historia la envía Nicole Jiménez. Hola, me gustaría contar una historia que me pasó junto a mis primos. Hace 9 años mi prima Katy celebró su fiesta de 15 años. La fiesta fue en la parte delantera de la casa de mis abuelitos. Es una casa muy grande y además está en un rancho, entonces el lugar es obviamente muy grande. Normalmente en los ranchos las fiestas de 15 años son muy grandes y literalmente toda la gente que vive en el rancho está invitada. Para la fiesta, mi prima nos había pedido a todas las niñas de la familia usar vestidos del mismo color que su vestido de 15 años, que era de tono entre rosa y coral, esto para que pudiéramos acompañarla a la misa. En el transcurso del día pasó la fiesta y todo estaba completamente normal, hasta que ya en la noche, casi en la madrugada, ya la mayoría de gente que vivía en los alrededores se había ido y nosotros como familia de la quinceañera nos quedamos a dormir en la casa de mis abuelitos, porque para regresarnos a nuestra casa, pues estaba muy lejos, aparte de que ya era muy tarde. Como había mencionado antes, la casa de mis abuelitos es muy grande. Tiene como 8 habitaciones. Mis primos y yo estábamos en una de esas 8 habitaciones que, para ser más exacta, era la habitación que estaba hasta el fondo de la casa. Pasa que eran como las 3 de la mañana y nosotros estábamos tranquilos platicando y contando chistes. Para esto, mis primas y yo ya nos habíamos cambiado de los vestidos rosa coral que habíamos usado y mis primos de sus trajes. Ya teníamos la pijama todos, porque se supone que ya nos íbamos a dormir. Recuerdo que estábamos sentados en la cama de la habitación y al lado de la cama había un tocador con un espejo muy grande que en su reflejo se miraba el pasillo y la puerta del patio trasero. Esto se veía en el espejo porque la habitación no tenía puerta. En lo que mi primo Carol nos estaba contando un chiste, él estaba parado recargado del tocador. Seguimos sin saber quién era esa niña. La siguiente historia la envió Ángel Inokio. Hola, quiero contarte un relato que me pasó ya hace algunos años. Resulta que cuando era niño tenía una fuerte curiosidad por mirar hacia la parte más oscura de cualquier lugar, sea un rincón o el fondo de la casa. Mientras más oscuro el lugar, más interesante e inquietante. Cierto día, que no sé si fue sueño o realidad, mientras despertaba a mitad de la noche, sin ganas de volver a dormir, miré hacia la parte más oscura de mi habitación. Buscaba algo, no sé qué, pero siempre me atraía a hacerlo. Fue cuando me paré y caminé hacia ese lugar. De pronto, ya no estaba en mi cuarto. Estaba en un lugar sobre una playa enorme. El sol brillaba. Era de día. Una mujer tomaba mi mano. Hablaba conmigo, pero yo no entendía el asunto de aquella conversación. Pero algo curioso. A pesar que era de día, el lugar me parecía opaco, gris, como sin vida. Sin embargo, podía sentir el aire, oler la brisa del mar. Supe después de un momento que conocía ese lugar. Quedaba cerca de mi casa, pero no se parecía mucho a como yo lo recordaba. Parecía más arreglado. Muchos años después, cuando estaba en el malecón que quedaba a espaldas de mi casa, con mi esposa, mirábamos el mar. Ella tomó mi mano y de repente todo vino a mí. Recordé la misma situación que viví hace años. Creo, Chucho, que la oscuridad a la que entré hace años cuando era niño me hizo ver el futuro. Viví un par de experiencias más y conocí a mi hija. Esta historia la envía Allison. Un saludo. Me encanta tu contenido y cómo manejas todo. Sigue adelante. Un abrazo.
quiero contarte una historia muy corta, pero que hasta el día de hoy no le encuentro explicación. Aproximadamente hace 4 años me mudé de la casa donde prácticamente había vivido toda mi vida. Los últimos días que viví ahí pasó algo extraño. En aquella casa, la sala y cocina estaban aparte de las habitaciones. Yo estaba saliendo de la sala cuando por poco me cae una maceta en la cabeza. Me quedé sorprendida y asustada, ya que arriba es una terraza y se encontraban varias macetas en el filo. La maceta era pesada, no había viento y por un momento pensé que el perro de la casa la había empujado, pero el perro estaba abajo, conmigo. Asustada fui corriendo al cuarto de mis papás. No le dieron importancia. Días después, sacando las cosas para la mudanza, teníamos un cuadro de la Virgen que cuando lo quité de la pared, vi que atrás se encontraba plasmada una mano extraña que, si mal no recuerdo, tenía solamente 4 dedos. No tenía la forma de una mano común. Era como una huella cuando en una superficie está llena de polvo y pones tu mano. Ese tipo de plasmación estaba. Le había tomado una fotografía, sin embargo, cambié de celular y todo se borró. Después de eso, jamás vi algo. Más bien lo he sentido cuando me cambié a la otra casa. Una noche, ya para dormir, recuerdo haber cerrado la puerta de mi cuarto. Luego de eso, hice muchas cosas. Para cuando me acosté, estaba solamente con la luz de mi celular. En eso sentí que la puerta se fue abriendo poco a poco. Me pareció extraño porque recuerdo haberla cerrado bien. Y en el caso de que la haya dejado mal cerrada, ¿por qué después de tanto tiempo se abrió? Porque solamente cuando apagué todas las luces. Entre otras cosas, sentí a alguien atrás de mí, como un roce con mi persona, y cuando volteé no había nadie. Hola, mi nombre es Dana. Yo tuve un sueño extremadamente raro, ya que se supone que si estás consciente de que estás soñando y dices, sé que estoy soñando, ese sueño se convierte en pesadilla. Al menos eso es lo que me contaron. En mi caso no fue así. Había soñado que apuñalaban a mi papá. La verdad, mi papá es al que más amo de la familia. Recuerdo que yo estaba llorando y pedía que fuera un sueño. Y de ahí grité lo más fuerte que pude. Sé que estoy soñando. Nadie me miró, ni me respondió, ni me dijeron nada. Luego grité otra vez lo mismo. Sé que estoy soñando. Y no pasó nada. Y así grité muchísimas veces hasta que me desperté. Cuando fui con mi papá, se despertó con dolor en el estómago. Me señaló en dónde era exactamente que le dolía. Y ahí, justo ahí, en ese lugar lo habían apuñalado en mi sueño. ¿Será que pasé a otra realidad? Esta historia la envía a Michelle Borda. Hace más o menos 2 años yo vivía con mi papá, mi mamá, mi hermanita de 7 años y mi perrito. En donde vivíamos antes yo sentía una energía súper rara. Para mí eso no era normal. Fue pasando el tiempo y yo sentía más y más miedo, como si alguien me estuviera mirando o siguiendo. Una madrugada estaba en una videollamada con unos amigos. Eran las 3 de la mañana y pues toda mi familia estaba dormida. A las 3:30 mi perro empezó a ladrar como loco y era hacia mi cuarto. Le dije a mis amigos que no iba a tardar, que iba a ver algo, y en el momento en que me levanto, el televisor se encendió. Solo mis amigos empezaron a preocuparse, pero yo les dije, todo está bien. Yo encendí el televisor. Fui a mi cuarto a mirar por qué mi perro ladraba y no había nada. Al regresar con mis amigos, ellos asustados me dijeron, oye, acabamos de ver una sombra en la cocina, ¿acaso tus padres se levantaron? Yo asustada les decía que yo era la única despierta. Decidí cortar la llamada y mejor irme a dormir. Los días pasaron y yo empecé a escuchar pasos. También escuchaba cómo me hablaban. Yo asustada le pedí a mi papá irnos de esa casa, pero ellos nunca me creían, ya que a ellos nunca los han asustado en esa casa. Hasta que un día yo vi a una niña pequeña en mi cuarto y pensé que era mi hermanita, pero al llamarla, mi hermana salió de su cuarto. Cuando regresé la vista a mi habitación ya no había nadie. Un día invité a unas amigas a ver películas. Eran las 12 de la noche y estábamos solas. De la nada se cayó un vaso en la cocina. Mi perro empezó a ladrar de nuevo en mi cuarto. Nosotras nos asustamos tanto que ni siquiera dormimos ese día. Hasta que en una madrugada me levanté por unos ruidos que mejor decidí ignorar. Intenté quedarme dormida de nuevo, pero no podía. Entonces encendí mi lámpara y empecé a revisar el celular, pero de la nada, la lámpara se apagó. Decidí ignorar todo. Aún con miedo, intenté dormir, pero algo se subió encima mío. Yo intentaba gritar, hablar o moverme, pero no
podía. Estaba súper asustada, obviamente, y no era para menos. Tenía 14 años y era la primera vez que me pasaba eso. Duré como 4 minutos con eso encima mío, ahogándome. Y mi perro seguía ladrando como si él sintiera esa presencia. Hizo despertar a toda mi familia. Y cuando por fin pude moverme por el espejo, pude ver como algo negro salió de mi cuarto. Llorando le decía a mi familia que ya no quería vivir en esa casa. Así que empezamos la búsqueda de un nuevo hogar. Pasó más o menos un mes y a mi familia los empezaron a asustar. Pero eran ruidos y pasos. Ellos nunca lograron ver nada. Ya han pasado 2 años desde que me fui de esa casa. Y la verdad es que no puedo vivir en paz. Todas las madrugadas me dan parálisis de sueño. Escucho pasos y ruidos en esta casa nueva. Mi familia cree que me traje algo, ya que solo soy yo la que siente esas cosas. Sobre la anterior casa nos enteramos que antes de nosotros vivía una bruja. Que en esa casa todos los que se van a vivir ahí solo duran un mes y no aguantan por todo lo que pasa. Actualmente la casa está abandonada y cada vez que paso frente a ella algo me llama, algo me invita a entrar. Esta historia la envía Nicole. Hola Chucho, vivo en la Patagonia chilena y desde que tengo razón de ser sé que tengo un don, el cual solo saben 3 personas de mi familia y no todos. Desde siempre viví con muchas personas, éramos 11 en casa de mi abuela. Mis padres me tuvieron súper jóvenes y siempre me pasó que conocí a mi abuela materna, sin saber que ella murió cuando mi madre tenía 1 año de edad. A los 6 o 7, la rutina de noche era despedirme de todos e ir a mi cuarto para así dormir. Mis padres iban luego, pero siempre que estaba a punto de dormir, entraba a la habitación una mujer muy parecida a mi mamá, con una sonrisa preciosa y el pelo ondulado y largo. La veía entrar y se recostaba al lado mío, mientras tarareaba una canción y me hacía cariño en la frente hasta que me dormía. Esto pasó mucho tiempo, pero cuando la curiosidad me llevó a preguntar quién era, no pude verla más. Años después, a los 10 y visitando familiares maternos la vi. Vi a la mujer que me hacía dormir, en un gran cuadro pintado al óleo, con esa gran y hermosa sonrisa. Pregunté a mi tía abuela quién es la mujer del cuadro y ella con nostalgia me dijo: esa hermosa mujer era tu abuelita Maggie, la mami de tu mamá. Y lo entendí, es una de las anécdotas más bellas que tengo, pero tengo algunas que aún me ponen la piel de gallina. Te seguí recién, me saliste en TikTok y dije, ¿por qué no contarle esto tan bonito? Cabe decir que mi madre nunca pudo verla y es obvio que al año de edad ni siquiera tengo recuerdo de ella. Hola, mi nombre es Perla. Yo vivo en un pueblo y en la casa donde vivo pasan muchas cosas, pero hay un cuarto que es en donde yo duermo, en donde pasa todo lo extraño. Un día yo estaba durmiendo y escuché pasos. Los cuartos en mi casa están conectados entre sí hasta el baño. Y medio me desperté, pero dije, alguien fue al baño. Pero los pasos eran muy rápidos y al poco tiempo se escuchó que pasaron corriendo por mi cuarto, pero como que eran pasos de niño. Entonces en ese momento me espanté. Abrí los ojos y vi una sombra parada en la puerta del cuarto y comenzó a caminar hacia mi cama. Entonces prendí la linterna de mi teléfono y no había nada. Hola, vengo de TikTok y me acabo de suscribir a tu canal y quisiera contarte un poco de lo que nos pasa a nosotros. Más en específico a mi papá, mamá y a mí. Nosotros así lo llamamos, pero tenemos un tercer ojo. A grandes rasgos, mi papá ve y escucha cosas. Mi mamá igual. Mi mamá es más receptiva a estas cosas. Incluso la gente, cuando está pronta a fallecer, se acerca a ella y se despiden. Y por consecuencia, yo igual. Actualmente tengo una bebé de meses y espero que herede poco de esto. Aunque yo trabajé en no ser tan perceptiva, de repente me sigue pasando. También en la casa donde vivimos, actualmente tenemos una visita. Así lo llamamos. Se la he presentado a algunas de mis tías y a mis primos, incluso a un exnovio. Son varias historias y antes, siempre en el lugar donde mi mamá llegaba a trabajar y había alguna presencia, ella lo notaba. Tuvo uno muy latoso. Dice ella que hasta sus compañeros de trabajo les hacía maldades. Y así, muchas anécdotas curiosas. Mis padres son divorciados y en la temporada en la que vivía con mi papá, falleció mi primo. Tenía como 8 años tal vez y él se fue a despedir de mí. Cuando mi bisabuela falleció, también. Mi papá tiene una historia turbia de esto. Le hizo la maldad a mi papá, tanto que tuvo que ir a pedirle perdón. A lo largo de los años hemos tratado de vivir con
esto? Supongo que no, sobrellevándolo, porque realmente gracias a Dios no ha pasado más allá de esto. En fin, quería contarte un poco de estas experiencias. Por último, una de las anécdotas más impresionantes que tiene mi mamá es que le rompieron su cabecera. En fin, así podría llenarte tu bandeja de historias. Te felicito por tu contenido porque son cosas que pasan pero no muchos se atreven a contar. Sigan así, muchachos. Antes de ir a la última historia, te recuerdo que puedes mandarme tus anécdotas a mi Instagram, que está apareciendo justo aquí abajo, y si no lo estás viendo, te puedo decir que es @chuchoelcatrin. Para mí, como siempre, es un gusto que estés apoyando todo el contenido y nos vemos el jueves en el podcast. Recuerda que ser raro es chido. Chucho, acabo de descubrir tu cuenta de TikTok y me animé a contarte lo que jamás a nadie le he contado. Cuando era más joven, tipo 16, 17, estaba en mi casa sola. Mi hermano estaba en su entrenamiento y mi mamá trabajando. Ese día en particular sentía un peso muy extraño en la espalda. Tenía poco que había tenido un choque y la verdad lo culpé como un debe ser muscular. Me fui a mi cuarto a ver la tele y empecé a quedarme dormida. Yo antes jamás tomaba siestas. Cuando lo hacía siempre tenía pesadillas, pero ese día el sueño me venció. Cuando cerré los ojos comencé a escuchar muchas voces. Abrí los ojos y todo quedó en silencio. Intenté dormir otra vez y cuando empecé aquel sueño, que realmente fue más una pesadilla, estaba en medio de una multitud. Todos hablaban y murmuraban cosas con cara de angustia, como si aquello que estuvieran viendo fuera lo peor que pudiera existir. Cuando volteé en la dirección que ellos hacían, me vi a mí misma con una soga en el cuello, pero sobre una pequeña silla. Si aquella silla se iba, la cuerda me ahorcaría. Sucedió. Empecé a sentir cómo me quedaba sin aliento. Intenté con todas mis fuerzas despertar. Cuando lo hice, sentí aún la presión en el pecho. Recuerdo haber luchado para tirarme de la cama y cuando lo logré, pude respirar. Jamás lo conté a nadie, más que a mi mamá. Me llevó con un sacerdote, me bendijo y exorcizó mi casa completa. Tiempo después, grabé un video frente a un espejo. Era un espejo usado. Lo compré en una venta de segunda mano. Y al ver de nuevo ese video, vi una figura extraña detrás de mí. Entonces, entendí todo. Soy fiel creyente de que los espejos guardan energías y fuerzas que a veces no dimensionamos. Saqué el espejo de mi casa, lo quemé y jamás volvió a sucederme nada. Espero estés bien. Saludos. Si llegas a contarlo, te pido que sea anónimo.